La mañana 34 minutos, seguimos en el magazine Cerca Tuyo. Recordá las redes sociales Radio Municipal FB en Facebook, en Instagram, en Twitter, @Radio Muni FB, y también recordá el WhatsApp 11 68 98 75 92. Y estamos en comunicación y le agradecemos muchísimo a Fede Montero. ¿Cómo está, Fede? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, todo bien. Gracias una semana más por estar acá con nosotros para, justamente empezar a hablar de las noticias internacionales y para comenzar que del 9 al 11 de octubre se desarrolló la cumbre anual de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático. Fede. Efectivamente, se trata de un bloque de naciones, como bien indica su nombre, del sudeste asiático, integrada por países como Indonesia, Vietnam, Laos, Camboya. Todo es un conjunto de países que tienen en común una matriz de desarrollo económico orientada a las exportaciones y una tasa de crecimiento que se ha destacado en los últimos años. Ellos han conformado un bloque que intenta manejar una cierta autonomía en lo que es la competencia estratégica entre China y Estados Unidos. Esta cumbre de la ASEAN también contó con invitados y en la presencia de esos invitados se ve esta búsqueda de el equilibrio en lo que es la geopolítica a nivel internacional, porque participaron desde representantes de China, Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, la India y hasta Rusia también, lo cual habla de la búsqueda de un equilibrio en términos de las tensiones geopolíticas que se ven en el mundo. Pero a nivel económico lo que está claro es por su situación geográfica y por la integración económica de estos países, la relación con China es preponderante. No solamente desde el punto de vista de la integración en términos comerciales y de economías, sino también un conjunto de inversiones en materia de infraestructura que China viene llevando adelante en estos países, fundamentalmente en lo que es obras de conectividad, como por ejemplo a través de los ferrocarriles, que obviamente bajan el costo de la logística del comercio entre este bloque y China, que es el principal socio comercial de todos los países que lo componen. Y en relación a los temas de la política internacional, se vio una declaración del grupo en relación a la necesidad de establecer un proceso de diálogo para promover la paz en la región de Asia. Ya saben que hay tensiones fundamentalmente entre China y Taiwán, fomentadas por momentos por las potencias occidentales, así como también otro aspecto de importancia también es el impulso del alto al fuego en la Franja de Gaza y en Medio Oriente. Recordemos que hay países de Asia que tienen una fuerte presencia de población musulmana. Eso es algo que en general uno lo tiende a asociar a la región de Medio Oriente, pero países como Malasia e Indonesia tienen amplia población musulmana que se siente solidaria por el conflicto en Medio Oriente y así lo expresaron en esa cumbre. Fede, si tenemos que hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania y este desgaste, ¿no?, por el tiempo ya que lleva este enfrentamiento por el lado de Putin, que se participó de un encuentro con distintos estados y Zelensky hizo lo suyo con los europeos. Efectivamente, si lo analizamos desde el punto de vista del frente de batalla, lo que está haciendo Rusia es tratar de consolidar sus posiciones en las zonas del Donbass, fundamentalmente en Donetsk y en otras ciudades, en otras regiones, que son quienes eran población ruso hablante que estaba siendo agredida por los ucranianos y que fue la razón por la cual Rusia llevó adelante esa invasión en suelo ucraniano como una modalidad defensiva. Desde el punto de vista de Ucrania, obviamente es una invasión, desde el punto de vista de Rusia lo denomina una operación militar especial. Lo cierto es que ha consolidado sus posiciones en lo militar y también en lo político y en lo social en esas provincias que han participado de distintos referéndums donde decidieron anexarse o ser parte de la Federación Rusa. Como contrapartida vimos hace un mes y medio aproximadamente, lo estuvimos viendo en el desarrollo también de la columna con ustedes en el magazine, sí, la incursión que las Fuerzas Armadas ucranianas hicieron en terreno ruso en la zona de Kursk, donde aparentemente ahora estaría estancada la situación. Así las cosas, lo que podría definir para un lado o para el otro el desarrollo del conflicto en lo militar es una mayor injerencia o una mayor participación de la OTAN y fundamentalmente de Estados Unidos a través de proveer de armamento de mayor alcance que permitiera a las Fuerzas Armadas ucranianas atacar con mayor eficacia instalaciones ya adentro del territorio ruso. Eso es algo que por ahora no está aconteciendo y que mucho va a depender también de cómo cambie el contexto político en la propia
realidad norteamericana, que recordemos tiene elecciones ahora en noviembre. En este contexto de desgaste, sí, todo parece indicar que se viene un nuevo invierno y eso parece favorecer a Rusia porque sus posiciones sobre los territorios que antes eran de Ucrania, que eran ruso hablantes, se tenderían a consolidar, mientras que la incursión ucraniana en Kursk no parece haber tenido mayor desarrollo. Pero todo depende de la política y, como decíamos, los ojos van a estar puestos en cómo afecte la elección presidencial en Estados Unidos a el desarrollo del conflicto. Recordemos, por ejemplo, Donald Trump no ha dudado en decir que si se tratara de su voluntad y si él fuera presidente, resolvería la cuestión de la guerra con Ucrania en un llamado por teléfono que él podría hacer con Vladimir Putin. Bueno, lo dejamos ahí y esperamos a ver el desarrollo político. Exacto. Y vos mencionabas, ¿no? La elección en Estados Unidos, que prontamente que van a llegar justamente a ese país. Y sobre todo, bueno, el juego que están haciendo los distintos empresarios, ¿no? Y acá también la presencia de Elon Musk con todas sus características. Sí, bueno, se vio un hecho notable en la última aparición la semana pasada en un acto político de campaña de Donald Trump, claro, que justo fue en el mismo lugar, en el pueblo de Butler, ahí en Pensilvania, que es el mismo lugar donde Donald Trump había recibido el atentado. ¿Se acuerdan que le dispararon, le rozó la oreja? Ese disparo no alcanzó, por suerte, a herirlo de gravedad. Y en ese mismo lugar volvió Donald Trump a hacer un acto de campaña en ese estado, en Pensilvania, y la novedad fue que en el escenario se lo vio a nada más y nada menos que al propio Elon Musk, quien subió al escenario, saltó, cantó, hizo pogo y tomó la palabra en favor, por supuesto, de la candidatura de Donald Trump. Y lo que representa esto no es una locura individual de Elon Musk, sino que representa todo un sector de grandes empresarios multimillonarios, claro, asociados a las nuevas tecnologías, asociados a los capitales de riesgo, que han conformado un bloque conservador, que comparten algunas ideas conservadoras, sobre todo en lo social, en materia de derechos civiles, en materia de derechos individuales de las personas. Se enfrentan, por ejemplo, a la cuestión de la igualdad de género y otro tipo de agendas. Eso es lo que tienen en común, además de su búsqueda de tratar de tener cada vez menos regulaciones por parte del Estado. Sabemos que Estados Unidos es un país capitalista, no es un país comunista, pero las superganancias que han acumulado estos empresarios y el desarrollo de proyectos que se proponen implican la voluntad de emanciparse de toda regulación estatal, y eso es lo que representa este núcleo político de empresarios que están apoyando a Donald Trump y que han colocado nada más y nada menos como vínculo con Donald Trump al candidato a vicepresidente, J.D. Vance, que forma un poco como el vértice que nuclea a este nuevo grupo de empresarios conservadores, que viene a romper un poco la tradición que estaba asociada a que los empresarios de las tecnologías en Estados Unidos, sobre todo en Silicon Valley, eran de una orientación más bien progresista. Bueno, claro, este núcleo, con Donald Trump a la cabeza, representa como una especie de patear la mesa y decir: acá estamos, somos un grupo conservador de multimillonarios ligados a las tecnologías que apoyamos a Donald Trump con esta agenda de menos regulaciones estatales y en lo social de amplio giro conservador. Y Fede, para hablar sobre la Argentina y también su relación, ¿no?, por parte del gobierno nacional con los demás estados, se vivió hace unas horas, en el día de ayer específicamente, claro, la visita de Boris Johnson, ex primer ministro de Inglaterra, ¿no?, del Reino Unido, y claramente fue como una visita particular, y sobre todo también quizás la imagen que repercutió en los distintos medios es la salida de Boris Johnson al balcón, ¿no?, con todo lo que eso significa. Sí, se trata de una enorme provocación, exacto, para la Argentina, porque es un ex primer ministro británico. Por mandato constitucional, la Argentina defiende la soberanía sobre todo su territorio, incluyendo las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur, y eso supone que en toda relación con autoridades o ex autoridades del Reino Unido tiene que plantearse la cuestión de la soberanía. Claramente es una provocación la presencia de Boris Johnson. Recordemos, Boris Johnson, sí, además, un fracasado en términos políticos en la política de Gran Bretaña, que asumió en el marco de una enorme crisis, que se promovió todo lo que era la agenda del Brexit, no sé si se acuerdan, que era exacto, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que se votó como
si eso fuera a traer grandes soluciones a la economía de Inglaterra y de Gran Bretaña, y varios años después, como han transcurrido después de esa situación, se ha demostrado que no ha traído grandes beneficios, sino más bien ha profundizado la crisis económica de ese país, o sea que tampoco es muy respetado en su propio país. Lo trae Javier Milei para hacer gala de su vínculo con Gran Bretaña en el marco de una política exterior argentina que ha dejado de lado el reclamo por la soberanía de Malvinas, ha avanzado en un conjunto de acuerdos que le convienen más a Inglaterra, que le convienen más a los kelpers que están invadiendo el territorio argentino, y que ha cambiado una política de articulación con los foros multilaterales, con los países emergentes, para alinearse automáticamente con Estados Unidos, Inglaterra e Israel, lo cual nos termina aislando de quienes son nuestros socios naturales y representa en términos políticos una definición estratégica que nos puede traer consecuencias muy serias para nuestro país por décadas. Así es. Fede, bueno, le agradecemos como siempre por estos minutos y reiteramos que puedan ingresar a observatoriodelsudglobal.com para todo este panorama global. Muchas gracias, Fede. Nos vemos la próxima. Estamos en comunicación telefónica entonces con Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Ahí está, todo el